Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Buenos días, amados hermanos, buenos días, amigos, en esta preciosa mañana que están escuchando a través de la sintonía en la radio, así también por las redes. Que Dios les bendiga. A Joel Reyes, Dios te bendiga. Joel Reyes, Ruth Bejarano también, y tus hijos también, así también como Mario Ruiz, Juan Gómez, a Araceli Cruz, Pablo Torre Campos, a Katia Palacios. Vamos a orar al finalizar por Marta María Castillo Solís, Dios le bendiga. Silvia Torres, Santiago Acuña, Lucía Vanega, también saluda a Francisco O'Connell y Fabianita. Vamos a estar orando, pidiéndole al Señor. Bendiciones también a la familia Hernández aquí en Inotepe, que son muchos, desde nuestro hermano Roberto, Santiago, hermana Ruth Belia, Karen, y también aquí en Diriamba. Dios bendiga a la familia Gutiérrez, la familia de nuestro hermano Francisco Gamboa, la familia Norori, nuestro hermano Miguel Ruiz, nuestra hermana Argentina Moral y cada una de las personas, porque aquí en Diriamba nos escuchan, así también como Yader Peña, Ariel García en San Marco. Bendiciones a todos. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Lo haremos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa de fariseos se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trae un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y tú no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. En los milagros que Jesús hacía a los demás, siempre observamos varios tipos de personas. Uno de ellos son aquellos críticos que estaban ahí no por recibir de Jesús, sino solamente para ver en qué parte le hallaban que Jesús fallara. El problema es que Jesús nunca falla, porque Él es perfecto, santo y sabio. Aquí observamos en el pasaje bíblico que llega un fariseo e invita a Jesús a su casa para que fuera a comer con él. Es posible que la invitación que este fariseo le hace a Jesús lo hace con la intención de escuchar de la voz de la boca de Jesús qué tenía que decir. Me imagino quizás para tomar en fragante a Jesús en alguna palabra y apoyarse en ella para tratar de acusarle al maestro. Quizás no solo por investigar, o tal vez por curiosidad, pero nosotros observamos que había un plan de los fariseos buscando la manera cómo apresar a Jesús después de las fiestas. Y es así que este Simón se va donde Jesús y lo invita a comer. Una de las prácticas orientales que siempre existían, occidentales, es esa, en el oriente, el lavado de los pies, que era como una simbología
de que estabas hospedando a esa persona con amabilidad, o sea, era bien recibido. Y este venía del latín mandatum, que era una orden o un mandamiento y a la vez un acto ritual en el cual simbolizaba la hospitalidad en Oriente, proporcionándole agua para la limpieza y bienestar de los viajeros después de un largo camino. Es así que, sabiendo que Jesús andaba predicando en diferentes calles, el deber de Simón era ese. Si él había invitado a Jesús, tenía que mostrar su carácter hospitalario, en otras palabras, ser amable con el maestro. Pero por lo visto, Simón invita a Jesús, como dije en un inicio, tratando de investigar o escuchar de Jesús que qué tenía que decir. Cuando Jesús entra y se sienta a la mesa, como de costumbre, Jesús siempre empezaba a predicar y anunciar las buenas nuevas, que es lo que el Señor siempre quiere, amigo y hermano, que escuchemos. Las buenas nuevas de salvación que Dios tiene para tu vida. Si en este momento hay muchas personas que no han sido salvas, es porque no han querido escuchar las palabras o el llamamiento que Jesús les hace en esta mañana. Cuando Jesús se sienta a la mesa, empieza Jesús pues a predicarles, y pienso que ellos, sin darse cuenta que Jesús era el Salvador del mundo, entonces la verdad es que de repente entra una mujer que por lo visto la catalogan como pecadora. Algunos historiadores la asocian con que era una ramera, pero la verdad de las cosas es que esta mujer quizás escuchó las noticias que Jesús estaba en la casa de Simón y no escatimó el ser echada de esa casa, sino que prácticamente ella entra a la casa y se tira a los pies de Jesús. Cuando ella se pone a los pies de Jesús, ella empieza a llorar, dice la palabra de Dios, y a llorar, y con las lágrimas que estaban cayendo en los pies de Jesús, los estaba lavando o los estaba enjugando. Con el pelo largo que por lo visto ella tenía, empezó a secarle los pies a Jesús, pero no tanto con eso, sino que ella andaba un perfume o un alabastro que ella caminaba. Y es así de que dice la palabra del Señor que ella tomó esa vasija sin asas, os tomó ese perfume y empezó a derramarlo en los pies de Jesús. Aquel acto, empezaron todos los fariseos que quizás estaban a la mesa con Simón a señalar aquel acto, y me imagino, como dice la Biblia, pensó Simón rápidamente y él dijo: si este fuera profeta, si este fuera un hijo de Dios, se daría cuenta quién está tocando los pies, que es una mujer pecadora. Y esto lo piensa Simón, y ahí nos demuestra algo, que Simón no tenía la buena intención de escuchar de Jesús la palabra, sino que estaba con la intención de procurar cómo acusar a Jesús en algo que fallara. En otras palabras, este pensamiento de Simón estaba tratando de pesar a Jesús, que si era o no era un profeta, cuando tú y yo sabemos que Jesucristo no era un profeta corriente, sino es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y es así que este hombre estaba desaprovechando la oportunidad de ser salvo al tener en su casa nada menos y nada más a nuestro Salvador Jesucristo. Eso nos está pasando quizás hoy en el presente. Muchas personas han tenido la oportunidad de hospedar en su corazón a Jesucristo cuando se les hace una invitación que acepten a Cristo, y no lo hacen. Simón, por lo visto, cuando está Jesús allí, está criticando: oye, ¿cómo se deja tocar los pies? Este no es hijo de Dios. Si supiera a quién le está tocando los pies. Y fue necesario que Jesús le diera una enseñanza a Simón, porque es terrible que hay muchas personas que están mal y que están, podemos decir así, inmersos en el pecado, y que cuando se les lleva la palabra de Dios, ellos tratan de objetar esta palabra, porque quizás, o por la persona que le lleve esa palabra. De algo estoy consciente. Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso nosotros debemos de aprender que Jesucristo es el camino, Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, pero en esto debemos de saber: todos somos humanos
Todos, como dice en el libro de Romanos, pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este acto de recibimiento que Jesús le hace a esta mujer pecadora es a lo que Cristo vino, a perdonar pecados. Ese es el propósito que Simón no sabía, con el cual Cristo había venido a este mundo, y es de perdonar nuestros pecados. Por lo visto, Simón se consideraba perfecto, pero si nosotros observamos, Jesús le hizo hincapié también que también era pecador. Tal vez no lo era como aquella mujer que estaba tirada en el piso a los pies de Jesús, pero la verdad es que Jesús vino por todos los pecadores, aquellos pecadores que éramos nosotros, como dice Pablo, de los cuales era el primero. Y para que nosotros recibamos ese perdón, debemos de venir ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Simón quizás perdió la gran oportunidad o el privilegio de haber tenido a Jesús en su casa, y que hubiera sido otra su actitud al recibir a Jesús, porque ese es el problema de nosotros, la actitud con la cual recibimos a Jesús. ¿Será que lo estamos recibiendo como lo que Él es, nuestro Salvador? ¿Será que lo estamos recibiendo y reconociendo que Él es el único que puede edificar nuestras vidas? Si lo estamos recibiendo así, va a producir un cambio en nuestras vidas como el que se produjo en esta mujer. Porque si nosotros observamos el hecho de que esta mujer haya tomado el alabastro o aquel utensilio que tenía de perfume, lo haya roto y haya empezado a ungir los pies de Jesús, esto demostraba una simbología de conversión de una vida de pecado a una vida nueva. En otras palabras, la mujer estaba iniciando una nueva vida a los pies de Cristo. Todas las personas, sin excepción alguna, le hemos fallado a Dios en algún instante de nuestras vidas. Pero está el caso específico de Simón y de la mujer pecadora. La mujer pecadora entró, se arrodilló, se humilló, le pidió perdón a Jesús. Estuvo allí quizás mucho tiempo, ahí besando los pies del maestro, mientras que aquel pensaba de que estaba a la altura de Jesús quizás, y que tal vez no necesitaba de Cristo, cuando la verdad es que todos, sin excepción alguna en este mundo, sin Cristo nada podemos hacer. Ahora, si nosotros observamos, aquella mujer no cesaba de llorar, y esto era una actitud de arrepentimiento. Quizás cuando ella miró a Jesús, se percató, pudo apreciar lo santo de Jesús, pudo sentir la presencia de Dios, pudo sentir esas caricias, ese aroma de perfección que solamente en Jesús se encuentran, y ella empezó a arrepentirse. Por eso eran las lágrimas de arrepentimiento. Ella empezó quizás a hacer mención de todos sus pecados, y quizás no masticaba palabra, pero esa actitud de sumisión a los pies de Jesús solo demostraban algo. Había una intención en esta mujer por abandonar esa vida que hasta la vez había llevado, y que entendió ella que ella necesitaba el perdón de Jesús. Qué terrible es muchas personas que piensan que no necesitan que Jesús los perdone, como el caso de Simón. Esto es lo que puede hacer la diferencia entre ser alcanzados para salvación o perder la oportunidad de ser salvo. La mujer se tiró a los pies de Jesús, empezó a llorar, le lavaba los pies al maestro y ungía sus pies, y aquellos llantos, y quizás todos los que estaban ahí que quisieron quitarla al maestro, porque Jesús le dice: déjenla, no la molesten. Es posible de que los que estaban ahí, o quizás el mismo Simón, dijo: quítenla, levántenla, sáquenla de la casa. Pero Jesús textualmente le dijo: déjenla, no la molesten. Y entonces ahí empieza Jesús a expresar lo que esta mujer estaba haciendo. Le dijo a Simón: vine a tu casa, Simón, y no fuiste hospitalario conmigo. No tomaste agua para que yo lavara mis pies. No me ungiste la cabeza con aceite. No me besaste como una bienvenida a tu casa. Y desde que yo vine, esta mujer no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas, y ha secado mis pies con su cabello, y está ungiendo mis pies con perfume. Nosotros vemos de que más adelante
se sucede la muerte de Jesucristo. Y aquí esta mujer está ungiendo a Jesús, lo está, podemos decir así, haciendo un ritual, una preparación, porque sabía o no sabía quizás ella, pero Cristo iba a morir en esa cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. La Biblia dice que aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso y hace la palabra mentirosa. Eso habla con claridad. Todos hemos pecado y esto demuestra que todos necesitamos actuar de la misma manera en que esta mujer actuó, humillarnos delante de Jesucristo, delante de sus pies, pedirle perdón con ahínco, con dedicación, esperando que Jesús nos dé una palabra de perdón a nuestras vidas, que es lo único que trae tranquilidad, paz y satisfacción a nuestra vida espiritual, y en el cual empezamos una vida a la par de Cristo, ahora guiado por el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús reprende a Simón y le dijo: vine a tu casa, no fuiste hospitalario conmigo, pero esta mujer está haciendo lo que tú dejaste de hacer. Y qué terrible es que nosotros no hagamos lo que Jesús pretende que hagamos. Lo primero que debemos de hacer es aceptar a Jesucristo como lo que Él es, único y suficiente Salvador personal. Aquella persona que diga, porque he escuchado a muchos necios, y uno de los necios que está inclusive grabado en las redes sociales, Marilyn Monroe, una mujer muy poderosa quizás en su entonces, llegó un hermano a predicarle, un pastor, y le dijo: Jesús me ha enviado a tu vida a decirte que necesitas de Jesús. Y ella dijo: yo no necesito de Jesús. A los pocos días esta mujer se suicidó. ¿Y qué significaba esto? Que este pastor llegó donde ella por mandato de Jesús, porque todos necesitamos del perdón de Jesús. Algunas personas usan algún tipo de rituales y ellos dicen: no necesito de Jesús, con esto basta y sobra. Y esos son paños que le dicen algunos, o son lejías y jabón que se pretenden lavar, pero que no pueden quitar el pecado de nuestras vidas, porque lo único que borra el pecado de nuestras vidas es esa sangre que Cristo derramó en esa cruz del Calvario. Por tal motivo debemos de venir ante Jesús, pedirle perdón a Él, y como esta mujer, en una actitud total de arrepentimiento, con el único propósito de poder escuchar lo que Jesús más adelante le dice a esta mujer. Cuando Jesús le dice a Simón, le pone el ejemplo, habían dos deudores, Simón. Uno debía 500 denarios, el otro debía 50. Y no podían pagar ambos. Por tal motivo, al que le debían, entonces vino este y les perdonó las deudas. Y Jesús le dice a Simón: de ambos, ¿cuál crees que quedó más agradecido? Y él dijo: el que debía mucho. Y en esto coincidió con la respuesta exacta. Entre más pecadores somos nosotros y venimos a Jesús, vamos a vivir una vida más agradecida, sabiendo de que le habíamos fallado al Señor por entero, y que solamente su gracia, su misericordia han hecho posible que inclusive yo esté en esta mañana anunciándote que Cristo te ama, anunciándote que necesitas de su perdón, anunciándote y diciendo algo. ¿Quieres recibir la salvación que Cristo da? Debemos de arrepentirnos y aceptarle a Jesucristo como lo que Él es, único y suficiente Salvador personal. Porque en esto he escuchado muchas personas decir: puedes ser salvo si haces esto, puedes ser salvo lo que hace el otro. Pero la Biblia dice claramente que lo único que puede salvar y quitar el pecado del mundo es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. En otras palabras, si no aceptas a Cristo, no tendrás parte con Él en el reino de Dios. Cuando Simón le contestó a Jesús que sí, el que debía mucho, el que iba a quedar más agradecido porque amaría más, entonces Jesús le dice: esa era la actitud entre esta mujer y Simón. Quizás Simón en su momento sintió algún amor por Jesús, pero esta mujer demostró que estaba más agradecida con Jesús, porque era una mujer que a los ojos de todos los demás era considerada pecadora, como la Biblia dice y la testifica Simón. Ahora el Señor Jesús le da la lección y le dice: ¿ves esta mujer, Simón?
entré en tu casa y no me diste agua para que mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Estas palabras de Jesús demostraban de que no había sido lo suficientemente hospitalario Simón en el recibimiento de Jesús. ¿Cómo se va a recibir a Jesús? Porque algunas personas dicen, voy a aceptarle más adelante cuando se les presente el plan de salvación. Y ellos dicen, no, más adelante. Y nosotros vemos que no es así. El hombre, mientras viva hay esperanza, pero ya muerto no hay ninguna esperanza. Se murió en sus delitos y sus pecados y no recibió la palabra de perdón de Jesús, no tendrá parte con Cristo. Luego le dice Jesús, por lo cual te digo que sus muchos pecados. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba perdonando. Por eso le dice a Simón, por tanto te digo, por lo cual te digo que sus muchos pecados, en otras palabras, todos aquellos pecados que tú sabes que ella cometió, ahorita en este mismo instante, yo se los estoy perdonando, dice Jesús, porque amó mucho más. Mas aquel a quien se le perdonó poco ama. En otras palabras, esta mujer me ha demostrado que me ama más que tú. Y esto demostraba algo. Nosotros le servimos a Cristo porque le debemos de amar y entender que Él nos amó primero. Escucho muchas personas decir, yo amo a Dios, pero con sus hechos le niegan. Demuestran de que el camino de Cristo es un camino de amor, y solamente aquellas personas que han entendido de la manera en que Cristo nos ha amado, entonces amamos sus estatutos y mandamientos y amamos misericordias, como Jesús dice. Pero aquel que no ama a Jesús, entonces es una persona que nunca le va a demostrar a Jesús que le ama. No se preocupa por seguir sus caminos, sus pisadas, y mucho menos para estar al servicio del Señor. Ahora le dice el Señor Jesús, tus pecados, y a ella le dijo, ahora Jesús se dirige a la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. La mejor noticia que podía recibir esta mujer, la mejor noticia que puede recibir un ser humano, escuchar, y qué privilegio el de esta mujer, de la boca de Jesús decirle, tus pecados te son perdonados. Y todos los que estaban a la mesa, cuando escucharon que Jesús le decía a la mujer, tus pecados te son perdonados, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este quien también perdona pecados? No aprendieron la lección, no entendieron el mensaje que Jesús les estaba dando. Porque si observamos, todo lo que Jesús dijo era un mensaje al beneficio de los hombres para ser salvos. Pero el Señor le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Impidió Jesús que la levantaran hasta que ella escuchó la voz que Jesús le dice, tus pecados te han perdonado. Y luego le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Creo que hasta en ese instante esta mujer se levantó sin peso. Todos aquellos pecados de los cuales la gente le señalaba fueron quitados, porque Jesús es el que tiene la autoridad para perdonar pecado y único para perdonar pecado. Por eso tus pecados solamente a Cristo se le confiesan y a nadie más. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Creo que cuando escuchó estas palabras de Jesús, debió haber sentido una paz, una satisfacción. Se incorporó, se levantó y fue para su casa limpia, porque Jesús le había borrado sus pecados. Yo en esta mañana te pregunto, ¿ya aceptaste tú a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Te has humillado alguna vez para decirle a Jesús, yo te acepto? Recordando que Dios es espíritu y es verdad, no necesita una estatua para arrodillarte delante de ella. Eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. En esta mañana está conmigo, pero está contigo. Si quieres en esta mañana y en tu casa aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y lo crees de todo corazón, hazlo, que al final es una relación entre Él y cada persona. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a orar siempre por Francisco O'Connor y su nietecita Fabiana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, primero te agradezco, Señor, por este hermoso privilegio que tú una vez más me permites de llevar una meditación de tu palabra. Dios, así como tú me perdonaste, Señor,
Yo, Señor, te ruego, Padre, que tu perdón se esté extendiendo, Señor, a los oyentes, Señor, de esta palabra. Te clamo, Señor, por los que estén enfermos, Dios. Francisco O'Connor, Dios. Por la niña, Señor, Fabianita, la nietecita, Padre. Enviamos palabras, Señor, de restauración, palabras de sanidad, palabras de liberación, Señor. En tu nombre, Jesús, que la gente se dé cuenta y esté escuchando, Padre, que tú estás perdonando todo aquel que viene delante de tu presencia, Dios. Te pido, pues, que tu mano de sanidad, Dios, esté tocando a Francisco O'Connor, Señor, en esta mañana. Así también como Francisco Gamboa, Dios, restaura su visión. Dale fuerza, dale ánimo. Argentina Morales, Señor, dale vigor y fortaleza en sus huesos. A nuestro hermano Miguel Ruiz, Dios mío, derrama bendición sobre su vida. A tu siervo hermano Roberto, Padre, ayúdale, Dios mío, a toda su casa y toda su familia. Te pido de manera especial, te agradezco, Señor, por la restauración, Señor, de mi familia y de mi hija, Señor, en el nombre de Jesús. También te ruego, Padre, que tú estés bendiciendo cada una de las personas que a través de la sintonía de la radio escucharon estas palabras, Dios mío, de perdón, de salvación y de vida eterna que desde hace 2000 años tú nos estás dando, Señor. Que los corazones puedan atesorar esta palabra, Dios, y que no se la lleve el viento, Dios mío. Te pido, pues, también a los que a través de las redes escuchan la palabra puedan ser ministrados en esta mañana. Te lo pido y te lo ruego en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Hasta el día de mañana nuevamente reflexionamos en la palabra de Dios, si así lo permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.